queda disponible en YouTube y quien la requiera con el mayor de los gustos nos puede enviar un correo o un mensaje de texto y le compartimos el enlace para que pueda tener acceso a esta grabación. Les voy a escribir mi número telefónico y les voy a escribir el correo electrónico para quien lo necesite, pues entonces nos solicita el enlace y con gusto les enviamos el enlace para que puedan descargar las distintas grabaciones de las clases de esta y las clases anteriores y de todas las que nos permitan compartir. Bueno, acá les estoy dejando mi número telefónico. Y les voy a enviar también el correo electrónico para que nos escriban allí, y si requieren pues los enlaces de estas videoconferencias se los podamos compartir. Les voy a escribir al chat. Está el correo electrónico también de la fundación. Quienes necesiten al correo electrónico o al número telefónico nos pueden solicitar y con gusto les enviaremos el enlace. Esta grabación, el enlace la podremos compartir, yo creo que ya mañana después del mediodía tal vez esté disponible, tal vez mañana después del mediodía. Si no, inmediatamente tengamos el enlace, con gusto se las enviamos. A todos nuevamente, muchísimas gracias a todos por conectarse desde los distintos lugares donde están. Ricardo Andrés, brigadista. Ricardo Andrés, brigadista ¿de dónde? ¿FUP qué es? No nos orientamos un poco. ¿Qué es FUP, por favor? Ricardo Andrés. Bueno, compañero, ahí cuando tenga un espacio nos comparte entonces. Bueno, vamos a dar inicio entonces con esta capacitación. Nuevamente, Héctor, muchísimas gracias. Y nada, lo escuchamos, Héctor. A ti, Einstein, mi hermano, muchas gracias por la invitación. Me parece que es un grupo muy agradable y de aprendizaje en el cual todos podemos compartir un poquito de algunas de las cosas que podemos estar manejando, partiendo de la base que nadie en atención prehospitalaria no se tiene la última palabra, ¿no? Con las diferentes escuelas y las diferentes tendencias, trata uno de irse por la línea y lo importante es tener los conceptos claros y tener pues todo el esquema mental de cómo se debe de llevar a cabo mi gran amigo Einstein. Mi nombre es Héctor Martínez, yo soy ya parte del pasado, socorrista desde el 91, desde que los uniformes eran en blanco y negro. Por allá en el 94, como en el 97, iniciamos un proyecto en el municipio de Tocancipá y pues hago parte, soy miembro fundador de la estación de bomberos de Tocancipá, cerca ahí a los compañeros de Sopó, los compañeros bomberos de Sopó, miembro activo aún. Inicié con todo esto como muchos de nosotros, como auxiliar, primero como socorrista y luego como auxiliar de enfermería. En esa época se hablaba del personal paramédico, entonces uno hacía cursos de paramédico, hacía uno el diplomado de paramédico, hasta cuando sale la legislación en el cual dice que solamente auxiliar de enfermería están avalados. Después aparecen los técnicos, tecnólogos y los profesionales en APH. Yo llegué hasta auxiliar de enfermería con algunos conocimientos en atención prehospitalaria. Soy asesor en prevención de colmena, en el área de emergencias también, profesional en seguridad y salud en el trabajo, con compañeros de especialización con Einstein. Y pues nada, igual ahí tienen en la presentación mi número de teléfono, mi correo electrónico, en lo que les pueda colaborar con el mayor gusto.
Y como les digo, es el objetivo del grupo, que es el compartir esos pequeños conocimientos. Y a mí me gusta iniciar las capacitaciones y me gusta iniciar el tema de la atención prehospitalaria, es más, los primeros auxilios a nivel de brigadas de emergencias. Me gusta siempre iniciar con esta frase del doctor Nicholas Sen, cirujano estadounidense y fundador de la Asociación de Cirujanos Militares de los Estados Unidos. El destino del herido yace en las manos de aquel que aplica la primera gasa. Miren que no están hablando de que el destino del herido yace en las manos del mejor cirujano o de la ambulancia que más rápido llega o del nivel de complejidad que manejemos a nivel hospitalario, sino el destino del herido yace en las manos de esa persona que primero llega a ayudarlo, ¿sí? Me atrevería a decir que todos los que estamos en este grupo estamos impulsados es por la ayuda al prójimo, el tema humanitario, el tema de no dejar a nadie botado en la calle, independientemente de si se recibe al menos un gracias o no. Lo que llena realmente el corazón de los que trabajamos como voluntarios en instituciones de socorro, en mi caso, como les digo, como bombero voluntario, es ese lesionado que si yo no hubiera llegado, ¿qué hubiera pasado con él? ¿Sí? O si yo no me hubiera preparado, ¿sí? O al revés, lo que le pasa a muchos, si yo me hubiera preparado, no hubiera cometido los errores que cometo cuando yo atiendo a un lesionado. Eh, el tema de soplar la mollera, de todavía jalar el dedo del corazón cuando la persona está convulsionando, el golpe precordial, el café en la herida, o sea, y no sé cuántas otras de las diferentes regiones del planeta, se utilizan algunos procedimientos legendarios, poco convencionales, ¿sí? Que lo que hacen es generar un poco más de daño al lesionado más que beneficio. Por eso, Nicolás Sen lo comenta desde su perspectiva, la importancia de las personas que aplican esa primera gasa, la ayuda que llega con ese botiquín de primeros auxilios, con ese botiquín de primeras respuestas que muchos llevamos en la piernera solamente con un par de guantes, un protector nasobucal y unas gafas y un apósito. ¿Qué, qué es lo más importante cuando nosotros arribamos a la escena, cuando nosotros llegamos o cuando estamos operativos, estamos parqueados y nos dicen accidente en tal sitio, diríjase a tal dirección? No sé cómo funcionará en otras regiones. Nosotros hacíamos base en un punto determinado, por ejemplo en la estación, accidente de tránsito en el que se involucran un vehículo, un peatón, un vehículo, un ciclista, y uno inmediatamente empieza a trabajar sin conocer el escenario, empieza a trabajar toda la película. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué se imagina uno que pasó con esos datos que le botaron a uno por radio o por esa llamada telefónica? Entonces, el PHTLS me parece un libro guía muy importante, sin desconocer que existen otros también muy buenos. Divide el tema del trauma en tres eventos, en tres fases: en el preevento, lo que sucede en el evento y lo que puede suceder en el post-evento, y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta toda esta imaginación y lo que nos comentaba Franklin al comienzo, toda esta experiencia en cómo se pueden desarrollar los eventos. Les comento en algún momento, en los casos, en accidentes de tránsito, que es lo que donde más trauma se presenta cuando uno está operativo. Sucedió, nos reportaron un accidente de tránsito de un carro que se llevó por delante
otros vehículos y pues hubo lesionados, personas fallecidas, eso fue hace unos años aquí en Bogotá. Y lo primero que uno dice, ¿quién sabe cuál borracho iba manejando y se llevó esos carros por delante? O sea, inmediatamente uno ya, por la experiencia, ya empieza uno a generar juicios de valor, ¿sí? En la mayoría de los casos, como en este, equivocados, ¿cierto? Porque cuando atendimos todo el evento, la persona que falleció fue la señora que iba manejando y le dio un paro cardíaco mientras conducía. Ni estaba borracha, ni estaba drogada, ni estaba licorada, fue un paro cardíaco. Entonces, aquí es donde hablamos un poco de la fase del prevento, ¿sí? Es importante eh, que revisemos qué circunstancias se vieron involucradas y que pueden llevar a la lesión. Empieza uno a analizar todo el tema de las energías que se involucraron en el accidente, ¿sí? Y tiene uno que analizar antes de revisar al paciente con qué se puede encontrar uno, ¿sí? Si uno ya sabe, les pongo un ejemplo, por favor atender una persona que fue atacada por un perro, pues uno ya se puede imaginar, si fue atacada por un perro y pidió ayuda y hay que llevar ambulancia, pues ya uno se imagina, se hace una película y uno se imagina de qué puede uno encontrarse. Ya sabe que eso no lo va a solucionar ni con una curita, ni con una gasita, sino que uno va a encontrar heridas de una alta severidad. ¿Mm? Por eso es responsabilidad de todos reducir el número de víctimas por trauma, principalmente en la educación, ya que todos esos esfuerzos nosotros los debemos encaminar al tema de la prevención. Por ejemplo, sistemas de sujeción de los ocupantes del vehículo, equipos de protección contra caídas. Hablaban hace poco y por allá para el mes de mayo, se hablaba de que el mayor índice de conflictos familiares, de heridos por riñas, se presentaban el Día de la Madre, irónicamente, ¿sí? Estar uno actualizado en protocolos de atención. Entonces, todo esto hace que esa fase del prevento nosotros estemos un poco más contextualizados y tengamos una visión y un panorama mucho más abierto y no como esas aleticas que los caballos se ponen en los ojos, que solamente le permite mirar hacia adelante. Nuestro panorama debe ser mucho más abanicado, casi que 360 grados, y no irse, como les digo, con juicios de valor preestablecidos, sino enfocándonos en qué fue lo que pudo haber sucedido antes de llegar a la escena y qué nos podemos encontrar, porque asimismo podemos llegar preparados de alguna manera muchísimo mejor. Cuando hablan de los sistemas de sujeción de los ocupantes del vehículo, alguna vez uno de mis docentes en un curso que hice se llamaba el Fénix 3 de atención de desastres avanzado, lo hice en Cali con recuerdo que fue con el doctor Laureano Quintero y él nos explicaba ese tema de la sujeción y los elementos de seguridad de los vehículos es tan relativo. Si uno tuviera una lanza, eh, en el timón, ¿sí? Si uno tuviera una punta de lanza en el timón a 2 centímetros del pecho, eh, yo creo que no andaría uno a más de 10 o 20 kilómetros por hora de saber que en cualquier frenada uno va a quedar ensartado en esa lanza. Y cuando hablo de que sistemas de sujeción, entonces dice uno, tengo un vehículo que con airbag frontales, laterales, el vehículo se llena de espuma cuando se estrella, absorbe la energía, pues ahí es donde dice uno, esto sí, como mi vehículo es tan seguro, entonces yo puedo andar a 200 kilómetros por hora porque si llego a tener un accidente, el vehículo está diseñado para para protegerme, pero si yo sé que mi vehículo no me va a proteger, yo me vuelvo un poquito más cauteloso y de saber que estoy expuesto, pues eh, busca uno como manejar de manera un poco más prudente solamente del susto de saber que no hay ni cinturón de seguridad y que puede salir volando por el panorámico y como les digo, tener ese punta de lanza en el timón del vehículo y si voy muy rápido y llego a frenar muy brusco, entonces yo voy a quedar contra esa punta de lanza y me voy a lesionar, entonces eso va a hacer que me vuelva un poquito más prudente. Entonces, irónicamente, los sistemas de sujeción
brindan más seguridad a los ocupantes del vehículo, pero también eso les brinda más confianza, lo que los hace un poco más, nos hace un poco más imprudentes con el tema. En la fase del evento, ¿sí? Es el momento del trauma real, ¿sí? Lo que buscamos principalmente es no hacer más daño al lesionado. Siempre he dicho que a nivel de emergencias, si uno lo que piensa es en salvar vidas, creería yo que de entrada ya entra en pérdidas cuando uno habla de salvar vidas. Pero cuando yo digo que mi misión, cuando yo voy a prestar ayuda es salvar la calidad de vida del lesionado, eh, eso ya tiene otro contexto, ¿sí? Ya una persona puede quedar viva, ¿sí? Conectado a equipos que le ayudan a respirar y conectados a un monitor cardíaco y conectados a una cantidad de medicamentos, y puede durar muchos años en lo que conocemos como el estado vegetativo, ¿sí? Pero cuando yo hablo de salvar calidad de vida, de entrada ya estoy pensando que esa persona que yo voy a ayudar, la idea es que vuelva a caminar, vuelva a correr, que vuelva a trabajar, que vuelva a compartir con su familia. Es decir, hablar de salvar vidas es que la persona respire y tenga pulso, y es lo que se considera médicamente que está con vida, ¿sí? Pero cuando hablamos de una calidad de vida ya estamos hablando de unos parámetros diferentes. Yo puedo salvar una vida metiendo a un paciente enrollado dentro de un taxi y llevándolo de cualquier manera al hospital solamente porque tiene que llegar de afán, pero cuando yo hablo de salvarle la calidad de vida, ya el taxi como que no me sirve, porque es que el tema de la columna, porque es que el tema de a nivel cervical, porque es que la idea es que, como les digo, esa personita salga caminando del hospital, y pues esa debe ser, a mi modo de ver, la consigna para una muy buena atención. Por eso la importancia de los primeros respondientes, los primeros respondedores, de cuidarse a sí mismo y pues de enseñar con el ejemplo. Todo esto en la fase del posevento tiene que ver todo con el resultado del evento traumático, y habla uno de la hora dorada, pero no habla uno de la hora dorada en el sentido textual de la palabra, de los 60 minutos que hacen parte de la hora, sino que habla uno de esa hora dorada de los minutos que esa persona tiene para ser atendido de manera adecuada. Obviamente, pues el PHTLS es americano y muestra unos porcentajes de los accidentes que en Estados Unidos, pero nos dan una muy buena visión de la sobrevida, ¿sí? O de las personas, cómo se ve disminuida entre más pasa el tiempo. Entonces, aquí en la diapositiva vemos que el estudio nos muestra que un 50% de las personas graves, ¿sí?, mueren de manera inmediata en los primeros minutos. Es decir, esa hora dorada son esos minutos que ellos tienen, ¿sí? Que un 30% muere en tempranas horas, y un 20% mueren de una manera tardía, que se puede dar en semanas. Pero miren el índice tan alto de las personas que se pueden morir de manera inmediata. Por eso la importancia de que estemos preparados para prestar una adecuada atención, y que nuestros centros reguladores cuenten con unos niveles de respuesta óptimos, a fin de que esta hora dorada esté limitada a pocos segundos de respuesta. En algún momento aquí en Bogotá se hablaba de que los tiempos de respuesta de las ambulancias, cuando se pedía al Centro Regulador de Urgencias, y el objetivo era que no demoraran más de 10, 12 minutos en llegar a la escena. Pero pues cuando hablamos de las congestiones, de la hora pico, depende de qué tan lejos fue, pues ahí es donde esto se viene a presentar. Las personas que somos bomberos sabemos que 5 minutos en un incendio es un cambio total si llego 5 minutos antes. Entonces, aquí se habla del tema de la hora dorada, como les digo, no en el contexto de los 60 minutos, sino de un tiempo valioso, un tiempo precioso, en el cual esa persona debe recibir la mejor atención posible. Y es importante que nosotros entendamos
cuando hablamos de todo el tema de cinemática del trauma, entender un poquito de lo que es la anatomía, entre comillas, tan básica y la relación que hay entre el corazón y los pulmones, ¿sí? Aquí estamos viendo más o menos un gráfico en donde vemos que la sangre sale del ventrículo izquierdo, es impulsada al ventrículo izquierdo a todo el organismo, en donde llega a cada tejido, las células llegan a cada tejido, y para que estos no se empiecen a morir por un tema de hipoxia, de disminución del oxígeno, ¿sí? Una vez, y a medida que va pasando, porque cada uno de los tejidos va dejando esas moléculas de oxígeno y va recogiendo esas moléculas de desecho, eh, y entran, entran de nuevo al corazón, ¿sí? Entran de nuevo al corazón a través de la aurícula derecha para pasar al ventrículo derecho y de ahí salir hacia los pulmones, de ahí salir hacia los pulmones para que estos entren en un proceso de reoxigenación, la sangre entre en un proceso de reoxigenación y otra vez y pueda expulsar al exterior, podamos expulsar todos esos residuos y todo eso dañino que le metemos al organismo, como el cigarrillo, la vitamina H, la chevecha, el chorizo, el chunchullo, y no sigo haciendo el listado porque hasta ahora no, ahí sea que se me empiecen a desconectar por hambre. Entonces, vuelve otra vez a ingresar al corazón a través de la aurícula izquierda, a pasar el ventrículo izquierdo, a darse otra vez todo el ciclo, y cualquier falla que se nos presente o cualquier interrupción de este circuito es lo que nosotros empezamos a entender con el tema del shock. Y aquí nos vamos a centrar un poco en lo que es el shock por sangrados, el shock hemorrágico. Por eso en capacitaciones anteriores con este nos explicaban que una de las primeras cosas que debemos hacer cuando prestamos ayuda es inmediatamente atender esas hemorragias severas, esas exsanguinaciones fuertes, eh, porque pues es lo que va a hacer que una persona nos lleve a los diferentes niveles de shock. ¿Y cómo lo calculamos? Está calculada que la volemia en los adultos las tenemos en 70 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Obviamente, entre más gorditos, pues se calcula que tenemos un poquito más de volemia, de volumen sanguíneo, ¿sí? Y ahí es donde empezamos nosotros a trabajar con estos porcentajes. Si yo peso 70 kilos, al tener 70 centímetros cúbicos por kilogramo, yo voy a decir que tengo aproximadamente unos 4.900 centímetros cúbicos de sangre, 4.9 kilos. Eh, y los niveles de shock a nivel hemorrágico, los niveles de shock por causa de hemorragias, disculpen, se manejan en 4 clases: clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. El clase 1 hacemos referencia cuando hay una pérdida de sangre de aproximadamente el 15%, que es más o menos lo que nosotros perdemos cuando donamos sangre. ¿Sí? Una persona, si hacemos el cálculo, una persona de 48, 49 kilos, lo multiplicamos por 70 y a eso le sacamos el 15%, eso nos da más o menos 500 algo de centímetros cúbicos, ¿sí? Lo que quiere decir que cuando le saquen sangre a esa persona, ya no va a estar en un clase 1, sino que va a estar por allá en un nivel, en un clase 2, eh, en, en su estado de shock. Por eso le dicen a la persona cuando va a donar: no, es que tú tienes un peso muy bajito, y pues si te sacamos el medio litro de sangre que nos sacan en las bolsitas, muy seguramente va a tener unas incidencias que pues no se esperan tener en una donación. Lo ideal es que nuestra frecuencia cardíaca esté por debajo de 100, que tengamos una presión normal, que nuestra presión de pulso esté normal o levemente aumentada, ¿sí? Que nuestra frecuencia respiratoria no esté por encima de 20 respiraciones por minuto, que no tengamos una afectación
en nuestro estado neurológico muy notable. De pronto, personas que se pueden sentir ligeramente ansiosos y pues hablamos pues del reemplazo de fluidos. eh, en un clase 1 nos dan el kumis con el comapán, un kumis con una torta, y ya con eso nos recuperamos. Ya cuando hablamos de un clase 2, donde podemos perder hasta el 30% del volumen sanguíneo, ya hablamos de que nuestra frecuencia cardíaca está un poquito más aumentada. ¿Para qué? Para mantener una tensión arterial menor. Hasta ahí eso se llama un shock compensado, donde el mismo cuerpo se encarga como de nivelar principalmente esa tensión arterial. Eh, la presión del pulso pues es un poco disminuida, sin embargo, no de manera no muy importante. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, perdón, la podemos encontrar entre 20 y 30, es decir, la persona va a respirar, va a tener casi que una respiración cada 2 segundos, lo encontramos ya un poco más ansioso. Cuando hablamos del clase 3, en donde tenemos una pérdida de la volemia de hasta el 40%, ya encontramos unas frecuencias cardíacas, ya encontramos una taquicardia bastante acentuada, encontramos frecuencias hasta de 140 pulsaciones por minuto, ya la frecuencia respiratoria, ya la presión sanguínea, perdón, empieza a disminuir, ya esa presión de pulso obviamente empieza a disminuir, ya empezamos a tener unas respiraciones mucho más aceleradas, ya la persona está un poco más ansiosa, confundida, y ya cuando hablamos de un clase 4, un shock clase 4, cuando perdemos más del 40%, pues decimos que está con un pasito, un pie allá y el otro pie acá. ¿Sí? Ya hablamos de frecuencias mayores de 140, la tensión arterial ya está muy caída, hablamos de una presión del pulso muy disminuida, tenemos frecuencias respiratorias por encima de las 35 respiraciones por minuto, ya la persona está un poco más confundida y la encontramos letárgico, como oído, como aletargado, ¿sí? Y ya no solamente con cristaloides, con líquidos, con solución salina o lactato, la que utilicemos, eh, ya eso no le va a ayudar al paciente, sino que ya desde el shock grado 3 ya va a necesitar también una infusión de sangre. Es importante que tengamos esto en cuenta porque nuestro índice de sospecha debe de aumentar dependiendo de lo que nosotros veamos en el escenario. Muchas veces, y en mi caso que trabajo como asesor en emergencias en el área de la construcción, encontramos que el paciente que se cae desde un tercer o cuarto piso, ¿sí? Y uno lo encuentra caminando en la escena. Cuando ya llegan los brigadistas o llega el inspector de seguridad y salud en el trabajo, llega a la escena y lo encuentra caminando. Y, y dice, bueno, gracias a Dios no le pasó nada, pero venga, ¿hasta dónde no le pasó nada? Que aparentemente no le veamos nada, no quiere decir que no le haya pasado nada. Por eso nuestro nivel de sospecha debe de aumentar. Así como nosotros en bioseguridad, nuestro nivel de sospecha está basada en el SIDA, en la hepatitis B y hoy en día en el COVID-19, porque todos son sospechosos, todos somos sospechosos de esas 3 patologías hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Y el nivel de sospecha, a nivel de fractura de columna, se debe mantener hasta que no se demuestre lo contrario. Asimismo, el nivel de sospecha de las lesiones debe estar presente y entre más sospechas tengamos, pues mucho más cuidado vamos a tener con el tratamiento de esas heridas. Por eso es importante, como les digo, entender el tema de la mecánica de la energía para saber cuánta energía se ha liberado en un lesionado y qué daño les pudo causar, ¿sí? Y esto nos lleva
a entender un poco, de manera resumida, entender un poco las leyes del movimiento de Newton, ¿sí? Donde las leyes del movimiento nos habla de que la primera ley dice que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento hasta que una fuerza externa eh, ejerza algún cambio sobre ese cuerpo, ¿sí? Entonces, en la imagen que estamos viendo, el vehículo va a 60 kilómetros por hora. ¿El ocupante a qué velocidad irá? A los mismos 60 kilómetros por hora. ¿Y los órganos del ocupante a qué velocidad irán? A los mismos 60 kilómetros por hora. Todos van, los tres van a la misma velocidad, pero viene el primer impacto donde el vehículo sale de 60 kilómetros por hora, impacta con un objeto fijo y pasa de 60 kilómetros por hora a cero, ¿sí? Pero dentro del vehículo, independientemente de los sistemas de sujeción que tenga la persona, dentro del vehículo el ocupante va a 60 kilómetros por hora y aún el carro ha parado a 0 kilómetros por hora por el impacto, él sigue a la misma, conserva la misma velocidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que algo lo detenga. Los sistemas de sujeción, el panorámico, si atraviesa el panorámico lo parará el pavimento y sus órganos internos viajarán a esos 60 kilómetros por hora hasta cuando ese cuerpo llegue a cero y esos órganos pues van a parar también con un objeto fijo que son ¿cuáles? Nuestras propias estructuras óseas, ¿sí? Y ahí es donde se generan diferentes lesiones que las que vamos a ver más adelante. La segunda ley del movimiento de Newton nos dice que si nosotros ejercemos una fuerza sobre un objeto, ese objeto va a responder en la misma proporción con una fuerza contraria. ¿Mm? Y la tercera ley del movimiento nos habla de que toda acción tiene una reacción. Todo lo que yo haga y con la fuerza que se haga, se me va a devolver. Esto en el trauma es bien importante tenerlo en cuenta, porque con la fuerza que un cuerpo golpea contra un objeto, ¿sí? Es la misma fuerza como si el objeto lo golpeara a él en una, en una relación inversa. Y de aquí nosotros sacamos todo el tema de lo que es la energía cinética en función de la masa y la velocidad, donde nos dice que la energía cinética se calcula en la masa por la velocidad cuadrado dividido en 2. ¿Sí? Entonces una persona de hacer la multiplicación, calculadora, una persona de 80 kilos a 60 kilómetros por hora, entonces tenemos 60 kilómetros por hora al cuadrado, estamos hablando de que da 3.600 y eso lo multiplicamos por 80, ¿sí? Dividido en 2. Tenemos 144.000 unidades de energía, ¿sí? Entonces, y miren que solamente estamos hablando de un peso estándar y a una velocidad de 60 kilómetros por hora, que nos puede servir de referencia y dependiendo de la perspectiva de cada quien determinará si eso es rápido o es despacio. Entonces, sabiendo más o menos y teniendo como ese factor estándar de los 60 kilómetros por hora, nosotros podemos calcular que si la velocidad fue a 100, a 120 o más, dice uno, si fue a 120, pues fue 2 veces la velocidad y muy seguramente va a liberar 2 veces la energía cinética que liberó a 60 kilómetros por hora y eso nos va a dar a nosotros una visión, si lo queremos llamar de alguna manera, una visión futurista de lo que podemos encontrar con estos pacientes. ¿Esto qué hace? Que las víctimas por caídas pueden presentar lesiones por múltiples impactos. La persona cae, rebota, cae el andamio le cae encima, se cae con una docena de ladrillos, los ladrillos le caen encima. Entonces, todos estos factores determinan pues, que haya energías involucradas, como son la altura estimada. No es lo mismo una persona que se caiga a 1 metro de altura que se caiga a 2 metros. Por eso
la norma de protección contra caídas nos habla de que de 1,50 en adelante es caída de alturas, ¿sí? Superficie en la cual aterrizó, yo puedo caer a 3 metros de altura y caer al agua, o puedo caer a 3 metros de altura y caer sobre arena, ¿sí? Que no es lo mismo caer 3 metros de altura directamente sobre el pavimento, ¿sí? No es lo mismo si yo caigo a 3 metros de altura y caigo de pie, que si caigo a 3 metros de altura y caigo de cabeza, ¿sí? Entonces, cuando yo me voy acercando a la escena, cuando a mí en una obra me dicen es que el trabajador le fallaron los sistemas de seguridad y la persona cae, ¿sí? Entonces dice uno, ¿a qué altura cayó? ¿Sí? No, que cayó a 3, 4, 5 metros, entonces uno ya empieza a tener una visión sin ver al paciente, ya empieza uno como a tener una visión de, de qué le pudo haber pasado. Venga, y cuando cayó, ¿sobre qué cayó? No, que cayó preciso sobre la arena que acaban de depositar, entonces va a ser una zona muy blanda, ¿sí? Pero si no, es que la arena que lleva ahí 15 o 20 días, pues muy seguramente va a ser una arena compacta, en donde el golpe va a ser mucho más duro. ¿Qué parte del cuerpo tocó? Que si cayó de cabeza, que si cayó de pie. Y uno desafortunadamente cuando reportan a los inspectores de seguridad en las obras, por ejemplo, les dicen, no, es que fulanito de tal se cayó del andamio, eh, el inspector de seguridad no tiene en cuenta, muchas veces no tiene en cuenta estos tres factores y simplemente dice, voy a ir hasta allá para saber qué tan grave fue. O sea, él tiene que verlo para saber si fue grave o no. Y si lo encontró caminando, entonces, hermano, lo felicito, no le pasó nada. Y después sí pregunta, oiga, ¿y qué tan alto se cayó? ¿Sí? Pero después de que hemos pasado por todos los procesos, pero si yo ya sé que una persona se ha caído de más de 1,50, ya es una lesión grave, ya es una caída de altura, yo ya tengo que empezar a activar mi sistema de emergencias médicas local, pedir la ambulancia, ¿sí? No, es que cayó directamente sobre el pavimento, no, es que él cayó fue de cabeza a 1,50 de cabeza y contra el pavimento, eso a mí, yo no necesito ver el paciente para ya determinar que la lesión pudo haber sido grave. Por eso es importante tener estos tres factores muy pendientes en las caídas de altura para así determinar. Por eso, entre mayor altura, pues se desarrolla una mayor velocidad y pues obviamente las lesiones van a ser muchísimo mayores, ¿sí? Cuando caídas de 6 metros, de más de 6 metros, ¿sí? Casi siempre son graves, ¿sí? Y ahí es donde aparece un síndrome, si se han leído el libro de Don Juan Tenorio, donde Don Juan era un enamoradizo, eh, ingeniero Einstein, perdonando lo presente, era un enamoradizo, entonces él, cuando llegaban los esposos de, de las damas que estaban con Don Juan, él saltaba por los balcones, caía al piso y salía corriendo. Eso dice el cuento. Pero cuando viene uno a la realidad de una persona que salta de 2,50, que es lo que mide un segundo piso, ¿sí? Encuentra uno fracturas bilaterales del calcáneo, fracturas por desgarro, compresión de los tobillos, fracturas distales de tibia y peroné, es decir, la travesura le sale bastante cara. Encontramos como segunda lesión fracturas en la meseta tibial de la rodilla, fracturas en huesos largos, lesiones severas como fracturas a nivel de cadera, ¿sí? Y ya empezamos a encontrar en estas terceras lesiones, empezamos a encontrar fracturas por compresión de la columna vertebral, ¿sí? En la región torácico-lumbar, ¿sí? Encontramos una exageración en las curvas, en las heces de la columna, ¿sí? En donde la región, la S lumbar que va hacia afuera, se empieza a acentuar más, o en la torácica, disculpen, o en la lumbar que va hacia adentro, ella empieza a exagerarse. También es lo que se conoce como una hiperflexión con inclinación cóncava de la columna, ¿sí?
estas víctimas con estos choques significativos que no reflejen lesiones deben de ser evaluadas como si las tuviera. Por eso nosotros no podemos considerar de que como encontramos a la persona que se cayó de un segundo piso y se levantó, se sacuda la tierra que recogió y, y la encontramos caminando, no podemos decir que no le pasó nada. Yo tengo que ir mucho más allá, como hablábamos hace un rato, aumentar mi índice de sospecha. Entonces yo debo evaluar al paciente en busca de lesiones que pongan en peligro de vida, ¿sí? Evaluar el posible mecanismo de lesión, qué pasó, exactamente cómo ocurrieron las cosas, qué fuerzas estuvieron involucradas para saber eh, cómo pudieron haber afectado a ella o a otra persona, ¿sí? Determinar si se utilizaba algún tipo de protección o si cayó directamente o si tenía algún sistema de suspensión, ¿sí? Evaluar el daño del equipo de protección. Miremos cómo está su ropa, cómo está el casco, cómo están sus rodilleras, ¿sí? Así como quedan estos elementos, dice uno, así mismo quedó el paciente. Como cuando nosotros vemos esos carros estrellados que van encima de las grúas y lo que la gente del común piensa es ese carro nuevecito y mire cómo quedó desbaratado. ¿Sí? Miren eso como le quedó, se tiró un carro último modelo, pero ya cuando uno está metido en este tema lo digo desde lo personal, encuentra uno y ve un carro de esos dañados y dice, si así va ese carro, ya sabe uno más o menos y ya empieza a armarse una película de qué pudo haber tenido esa persona que iba dentro de ese vehículo. Entonces, si uno encuentra un panorámico roto de adentro hacia afuera, ya sabe uno que la persona iba sin cinturón de seguridad o que el cinturón de seguridad le falló o que el impacto fue tan fuerte que el cinturón de seguridad no soportó la fuerza y la persona igual chocó contra el panorámico o las personas que iban atrás iban sin cinturón de seguridad y salieron eyectadas y proyectadas sobre el panorámico. Entonces ahí es cuando nosotros evaluamos esas posibles lesiones que están asociadas al paciente. Entre esas encontramos, por ejemplo, lesiones por compresión, en las cuales podemos encontrar fractura de cráneo, penetración de hueso y esquirlas en el cerebro y encontramos las hemorragias las diferentes tipos de hemorragias a nivel encefálico dentro del lesionado y pudo haber tenido sistemas de sujeción. Ahí podemos estar viendo fácilmente una persona que iba sin un cinturón de seguridad que lo hemos visto en muchas ocasiones, cada quien en sus regiones, en donde el cinturón de seguridad va únicamente puestecito, pero no va enganchado y es únicamente para que la gente de tránsito no nos pare y nos ponga el comparendo. No vemos más allá de que el tema del cinturón de seguridad es lo que nos permite estar dentro de un vehículo y nuestras posibilidades de sobrevida aumenten. Encontramos en cabeza lesiones por desgarro. Acordémonos que el vehículo va a 60 kilómetros por hora y la persona se desplaza a 60 kilómetros por hora y el cerebro se desplaza a 60 kilómetros por hora. Entonces, cuando el carro choca, la persona choca a 60 kilómetros por hora contra el carro, choca contra el objeto fijo, ¿sí? Y la persona choca porque conserva la misma velocidad, ¿sí? Permanece el movimiento hasta que un objeto actúa sobre él, que es el panorámico. Entonces vemos que la persona choca contra ese panorámico, contra ese elemento fijo, y el cerebro sigue, nuestro cerebro sigue en esa dirección a 60 kilómetros por hora hasta que hay un estiramiento de los vasos sanguíneos que se rompen, ¿sí? Y hay una lesión en la región frontal con la parte interna de nuestro cráneo, ¿sí? Y nos produce las diferentes lesiones y muy seguramente la persona no manifieste no manifieste ningún síntoma o signo al momento de la evaluación. Encontramos lesiones por compresión. En la A podemos ver una hiperextensión, el efecto que se presentaban cuando se permitían en las piscinas hacer clavados
y la persona no calculaba muy bien la profundidad de la piscina, entonces encontramos estas lesiones por hiperextensión, o la encontramos por hiperflexión, ¿sí? Cuando una persona recibe un golpe axial en la cabeza cuando le cae algo, o encontramos en la B, encontramos un golpe axial vertical en la cual encontramos una compresión de las vértebras. Y pues todo esto hace que las mismas vértebras se fracturen o los discos intervertebrales se salgan de su sitio, y pues esto nos va a causar en el paciente una lesión medular, lo que va eh, a verse representado en una discapacidad en su movilidad, ¿sí? Encontramos en cuello por desgarro, cuando hay accidentes por rotación, el vehículo que es impactado por cualquiera de sus dos puntas y los ocupantes giran en el sentido del impacto, pero acordémonos que la cabeza está quieta, ¿sí? Cuando hablamos de la ley de Newton que define un cuerpo está en reposo, permanecerá en reposo hasta que un movimiento, hasta que una fuerza externa actúe sobre él, pues la cabeza va a estar en reposo, y al recibir el golpe, pues el cuerpo va a girar a una velocidad y la cabeza se va a quedar quieta, y vamos a encontrar lesiones por rotación a nivel de cuello. A nivel de tórax, nosotros encontramos, y no vamos a ahondar mucho en esto, de hecho, hablar de trauma de tórax nos podemos demorar aquí 2 y 3 horas. Los expertos que tenemos en el grupo saben que hablar del trauma de tórax son lesiones de tórax que nos puede llevar a la muerte inmediata, lesiones de tórax que nos pueden llevar a la muerte en un tiempo moderado, y otras lesiones que, que se pueden presentar de manera tardía. Pero básicamente nosotros aquí en lesiones de tórax por compresión encontramos fracturas costales, contusión miocárdica, contusión pulmonar, que es el efecto que nosotros vemos aquí en la imagen. Cuando la persona choca, acordémonos que el vehículo va a una velocidad y el cuerpo permanece con esa velocidad y choca contra el volante, ¿sí? A la velocidad a la que se desplazaba el vehículo. Esto nos puede causar lo que se conoce como el efecto de bolsa de papel. Cuando una persona va a impactar, lo primero que hace en milésimas de segundos es tomar aire y sostenerlo, ¿sí? Como cuando uno se asusta. Entonces, al tener los pulmones inflados, al tener los pulmones llenos de aire, y al chocar de frente el tórax contra el volante del vehículo, pues va a haber una compresión brusca de esos pulmones y se corre el riesgo de que los pulmones se estallen, lo que se produce un efecto de bolsa de papel sobre los pulmones. Encontramos desgarros a nivel de los grandes vasos, cuando el corazón, que viaja a la misma velocidad a la que iba el carro, choca a la persona contra ese carro, ¿sí? Y luego chocan, los órganos siguen a esa misma velocidad y encontramos un desgarro, un desgarro pues, de todos los vasos y del mismo músculo cardíaco, lo que va a producir en la persona pues unos sangrados bastante grandes y que no los vamos a ver, ¿sí? Eso nosotros lo tenemos que sospechar, ¿sí? Si yo veo que una persona tiene a la valoración en su tórax, tiene amoratamiento, o uno ya le ve la marca del timón, del golpe en el tórax, pues uno ya tiene que imaginarse que detrás de ese tórax algo está pasando, y lo que está pasando es esto que estamos viendo en las imágenes, donde hay una ruptura, ¿sí? De los grandes vasos, que van a producir unos sangrados muy severos, y no vamos a nivel prehospitalario no vamos a tener cómo controlarlos, y esa persona se nos puede morir en esa hora dorada, en esos segundos dorados. ¿Mm? Hablamos que hay fracturas por compresión ruptura diafragmática, ¿sí? Acordémonos que el diafragma es el músculo que divide los órganos respiratorios de los demás órganos, de los órganos digestivos principalmente.
y cuando yo hago una auscultación a nivel abdominal, que yo encuentre sonidos peristálticos, es decir, sonidos que producen cuando tenemos hambrecita y cuando dicen me sonaron las tripas, esos son los movimientos peristálticos, y ese sonido, si yo lo encuentro a nivel de pulmones, venga, pero yo ¿por qué voy a tener intestinos arriba? Porque muy seguramente, y ahí analiza uno la cinemática, eh, eh, al tener ese golpe, pues muy seguramente hubo esa fuerza a nivel de abdomen y puede haber una ruptura a nivel de diafragma. Eh, lo mismo vamos a encontrar a nivel de vaso, ¿sí? El vaso, al igual que el corazón, va a sufrir del mismo efecto, va a viajar a una velocidad a la cual iba el vehículo, y el ser humano está detenido, y en fracción de segundos ese órgano va a esa velocidad y va a sufrir también un desgarro, lo mismo que le sucede al hígado, ¿sí? A través del ligamento, es un ligamento que lo atraviesa, el ligamento terex, el que sostiene al hígado. Entonces, pues imagínense ese hígado que va con su cinturón de seguridad propio, pero imaginémonos que va amarrado con un nylon. Imagínense ese hígado cuando se mueve a una velocidad de 60, 70, 80 y más kilómetros por hora, pues ese hígado va a chocar contra ese ligamento que es fijo, y pues este ligamento va a partir el hígado en dos, y eso le va a causar una hemorragia que, como les digo, lo tenemos que es intuir, y tenemos que tenerlo presente por su índice de sospecha, ¿sí? Entre todas estas lesiones que nosotros encontramos a nivel de alturas, eh, tenemos uno que es muy común en obras de construcción, y que es, antes del COVID era la moda, porque ahorita pues la moda es el COVID. Hoy en día en las obras la gente, no sé si le ha pasado a Einstein en su ejercicio profesional últimamente, que la gente está más pendiente de los protocolos de bioseguridad que de la inspección de los elementos de protección contra caídas de los mismos trabajadores. Antes del COVID, por allá en marzo, sí todo el mundo estaba concentrado era en el tema de los equipos de sujeción, y lo que evitaban que las personas cayeran en las obras de construcción, ¿sí? Y hablábamos del síndrome del arnés, ¿sí? Cualquier motivo que provoque que una persona quede suspendida, inerte de un arnés durante varios minutos, puede provocar la aparición del llamado síndrome del arnés, ¿sí? Y la evolución, pues su evolución puede conducir a la muerte de la persona. Si esas personas que, como vemos en la imagen, duran mucho tiempo ahí colgados, ¿sí? Que también se conoce con el nombre de síndrome de la suspensión ortostática o síndrome de la suspensión inerte. ¿Qué es esto? Pues es un conjunto de síntomas y consecuencias producidos por la inmovilidad de una persona en posición de suspensión, cuando la persona cae y no tiene las habilidades o los equipos, o no ha practicado lo que se conoce como el autorrescate, y tiene que esperar a que alguien vaya y lo rescate. Entonces, como cuando se hacen esos trabajos en alturas, no está el grupo de rescate parado ahí esperando a ver quién se va a caer para subir rápido. Son los mismos trabajadores que tienen un entrenamiento un poquito más allá del trabajo en alturas, y están entrenados y capacitados para hacer un tema de rescate, y tienen que ir a buscar y ponerse en los arneses, y en muchas ocasiones instalar las cuerdas, ¿cierto? Para poder acceder a este paciente que quedó colgando, y se pueden demorar muchas veces más allá de 15 o 20 minutos, pero son 15 o 20 minutos que, para una persona que diga, no, es que yo en 15 minutos monto un sistema, me pongo el arnés y yo ya estoy descendiendo, pues lo hace de una manera óptima. Pero 15 minutos para una persona que está suspendida porque ha tenido su caída, pero pues no llegó al piso porque quedó pues soportada sobre estos elementos que lo que vemos en la imagen, esos 15 minutos son mucho tiempo para esa persona. ¿Por qué se produce? Pues los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, distribuyen la sangre por el cuerpo y la devuelven al corazón gracias al proceso circulatorio. Esta suspensión hace
que se bloqueen estos mecanismos. Si lo queremos ver de alguna manera, hace un tipo de torniquete sobre este tipo de mecanismos de lesión, y pues obviamente va a haber una falta de irrigación sanguínea al cerebro, formación de coágulos que cuando la persona la descienden, y le empiezan inmediatamente y rápidamente le empiezan a liberar del arnés del que estaba suspendido, pues van a ser unos trombos, van a ser liberados. Aparte de eso, va a haber un choque sanguíneo que va a afectar directamente todo el tema circulatorio, y pues se nos puede provocar un paro cardiorrespiratorio de tipo trombótico donde estos trombos nos lleguen al corazón. Si esas condiciones de suspensión y movilidad se mantienen por mucho tiempo, pues va a producir una acumulación de sangre a nivel de miembros inferiores, y esto pues empieza a darse una taquicardia reactiva y una hipertensión que puede llegar o a la muerte o a una falla renal eh, por, por, eh, por estos efectos que se producen. ¿Cuáles son los síntomas y signos y síntomas? Adormecimiento a nivel de miembros inferiores, lo que se conoce como parestesias. Amoratamiento en extremidades, muchas veces se ve claramente a nivel de los labios, lo que conocemos como cianosis, y miren que encontramos una pérdida de conciencia después de 5 o 10 minutos de que la persona ha recibido ese impacto y está ahí colgando de ese arnés, de esa eslinga que lo está sosteniendo y que lo tiene suspendido en el aire. A los 5 o 10 minutos ya empieza a tener una alteración de conciencia. Y acordémonos que de aquí a que yo vaya por el arnés y instale las cuerdas y me ponga el arnés y empiece a hacer el descenso para ir a rescatar a esa persona, a ese compañero que quedó suspendido, yo me puedo estar demorando más de 5 o 10 minutos, como nos lo muestra los efectos que se desarrollan por esa suspensión. ¿Qué hacer de sufrir una caída? Pues mantener la movilidad de los miembros inferiores. Este entrenamiento lo reciben, lo ideal es que lo reciban los trabajadores cuando se hacen sus trabajos sus cursos avanzados de alturas, ¿sí? Empezar a hacer movimientos de miembros inferiores para que haya una circulación y se mantenga de alguna manera esa circulación, tratar de liberar de manera alternada la presión de las cintas del arnés, obviamente sin soltarlas, porque donde soltemos el arnés y una persona quedó suspendida a una altura, pues muy seguramente la persona, pues el arnés va a quedar enganchado a la línea, va a quedar colgando mientras que la persona va a llegar al suelo. Entonces mirar de qué manera aflojar las cintas del arnés para liberar un poco de presión y colocarse en una posición próxima a la horizontalidad para permitir el retorno sanguíneo. Si vemos nosotros acá, la persona, pues ubicarse en una posición horizontal le va a quedar un poco más difícil porque la fuerza la está haciendo desde su espalda media. Entonces la persona va a quedar boca abajo y todo su peso va a estar apoyado a nivel de extremidades inferiores, abdomen, y dependiendo del arnés que tenga, a nivel de clavículas. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Héctor, perdón, Señor, cuéntamelo todo. regálame un espaciecito ahí, por favor. Aprovechamos Dímelo. acá el espacio para recordarles a todos los asistentes que en el chat está el enlace para que por favor registren su asistencia. A los correos que allí se registran es que se les ha estado enviando las invitaciones de cada semana a las capacitaciones. Les agradecemos por favor de una vez para que diligencien esta información. Simplemente sigan el enlace y allí hay una serie de preguntas que necesitaremos. Si estás de acuerdo en recibir más invitaciones para las próximas capacitaciones, por favor verifique bien su correo electrónico, ya que algunos correos electrónicos rebotan. Entonces, por favor, verifiquen bien esos datos. Muchísimas gracias. Por favor, Héctor, continúe. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias a ti.
Entonces, ¿cuál es el manejo que le damos a estos pacientes? Que es importante tener en cuenta que cuando nosotros bajamos a la persona, creemos que ya le hicimos el rescate y ya la pusimos en el piso, pero el peligro continúa. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen las personas cuando las bajan de esas obras en donde quedaron colgando y ya las ponen en el piso, por iniciativa propia de los mismos compañeros, pues empieza a quitarle el arnés, ¿sí? Y este retorno brutal del retorno sanguíneo, ¿sí? Pues va a crear sobre el corazón una sobrecarga que puede llevar a un fallo cardíaco, ¿sí? Esto es importante que, por ejemplo, a nivel de obras, que es donde más se presenta esto, eh, lo tengan claro. Cuando uno habla de grupos de rescate, ya uno ya lo tiene claro, uno ya lo maneja, entonces este riesgo se minimiza, pero a nivel de obras, donde las personas que van a estar abajo van a ayudar por iniciativa propia y lo primero, como les digo, lo primero que van a hacer es quitarle ese arnés, pues pueden terminar es matando a la persona. Nos fue muy bien con el rescate, pero como decimos en grupos de rescate, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa propia. Esa persona que está llena de voluntad, que quiere ayudar, le empieza a quitar el arnés a la persona y lo puede estar es matando. Por eso no solamente, Héctor, señor, cuéntamelo todo. Sí, ¿alguien me llamó? no, no, dale, Héctor, de pronto fue por accidente que se activó un micrófono. Ya, Dale. ok. Ya, ok. Sí, entonces esto puede llevar a que todo ese rescate que se hizo de manera técnica, pues cuando llegó el paciente al piso no tuvimos la precaución de pues dar la orden de que no le fueran a retirar ese arnés de una sola y puede tener un paro cardíaco y esto pues va a complicar obviamente la situación. ¿Sí? Entonces, lo que vimos ya para terminar, lo que vimos la vez pasada, ¿sí? El manejo del Héctor, paciente, acordémonos, señor, qué pena lo interrumpo ahí, Héctor, muchas gracias. Excelente ponencia. cuen- Hay un dato de la lateralidad sobre el síndrome del arnés. Es importante tener en cuenta que esta lateralidad debe ser a mano derecha del paciente, de la persona lesionada o rescatada, para evitar el retorno venoso por la vena cava y así comprimirla un poco. Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta de esa lateralidad que sea a mano derecha. Doctor, me confirma si estoy errado o hay alguna otra anotación. Por- no, No, muchísimas gracias. es correcto, sí. La lateralización la hacemos en estos pacientes de cúbito lateral derecho, lo cual va a generar una presión directa con el mismo músculo cardíaco sobre la vena cava inferior, lo cual va a dificultar el propio retorno venoso, ¿sí? Tener presente eso. Digamos que es lo que estamos manejando, no se utiliza, en ocasiones tratamos de asociarlo a pacientes posparo, ¿no es cierto? Pacientes que salen en el campo prehospitalario de una reanimación extrahospitalaria. Pero bueno, ese componente de la reanimación prehospitalaria o el proceso post-reanimación prehospitalaria está en revisión. Si en realidad se continuará con el paciente en decúbito lateral derecho, porque se están haciendo unos estudios frente a eso. Pero el paciente, para reducir la aparición del síndrome ortostático, pues una vez se haya bajado el paciente, se haya liberado el paciente, se lleva decúbito lateral derecho, sí señor, y preferiblemente mantener siempre las piernas flexionadas, siempre las piernas flexionadas. Recuerden que en ese caso, bueno, es un tema muy interesante que podemos analizar para una próxima clase también. Nada, proyectemos una charlita también sobre la atención de estos pacientes después de efectuar un rescate que hayan quedado suspendidos en línea. Claro que sí, Joan, muchísimas gracias por su aporte. Héctor, muchísimas gracias. Continuamos, No, a por favor. ustedes, muchas gracias, claro que sí. Entonces, ya habíamos hablado, se había tocado el tema, si mal no recuerdo, con Einstein, lo del el XABCD, ¿sí? Que es pues hemorragias
exsanguinantes en primera medida, el manejo de la vía aérea. Acordémonos que hoy por todo el tema de protocolos de COVID ya no se maneja ni el MES ni el VOS, de que si yo verifico y le pongo la oreja cerca a la boca de la persona, yo ya me dedico al todo el tema de mirar la expansión torácica para saber si la persona respira o no. Importante tener en cuenta los 5 momentos del lavado de manos antes de tocar al paciente, antes de hacer una técnica séptica, ¿sí? Después de hacer la técnica séptica, después de haber entrado en contacto con el paciente y después de haber tocado los elementos del paciente, pues todo esto como prevención frente al COVID-2. Verificar que haya una muy buena respiración, ¿sí? Que se tengan unos, unos FIO2 de mayor del 85%. Por eso es importante aquí el tema del pulsoxímetro para saber cuánto es la saturación de esa persona, la cantidad de oxígeno que tenga en la sangre, para saber cómo está ventilando. El control de las hemorragias, esas hemorragias que no eran tan críticas como las que teníamos al comienzo, sino esas hemorragias que ya pueden afectar al lesionado y ahí ya en el piso, ya sobre la posición en la que está el lesionado, controlarlas. Analizar el déficit neurológico del lesionado a través de esta sigla, el ABDI, si el lesionado se encuentra alerta, si responde a estímulos de la voz, si él obedece órdenes o si no obedece órdenes, sino que él responde a estímulos dolorosos o no tiene ninguna respuesta. Entonces consideramos que la persona se encuentra en estado de inconsciencia. Básicamente, así a grandes rasgos, como dice Einstein, sí es importante y cada uno de estos, cuando uno habla de cinemática del trauma, casi que está dando el índice de toda una serie de capacitaciones que se pueden generar de cada una de estas lesiones. Cómo manejar el trauma craneoencefálico, cómo manejar el trauma de tórax, cómo manejar el trauma de columna. Todo esto nos da a nosotros como un índice para tratar ya las heridas como tal. Acordémonos que lo que estamos viendo acá es todo relativo al índice de sospecha, el cómo cayó, qué le pasó, cómo bajó, ¿sí? Y es lo que debemos de tener en cuenta. Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones. Héctor, muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Estamos acá entonces atentos a los participantes si tienen alguna duda, si quieren aportarnos algo más desde su experiencia, desde su conocimiento, si tienen alguna otra duda. Por acá leía con anterioridad una compañera que nos preguntaba frente a los cristaloides, pues sería interesante también programar una charla frente a lo que es la fluidoterapia en el campo extrahospitalario, ¿no es cierto? O la reanimación con líquidos en los pacientes politraumatizados, para hablar un poco sobre ello, ¿no es cierto? Total. Por favor, les estoy escribiendo nuevamente el enlace para que en ese enlace diligencien, ingresen allí y diligencien ese enlace con la asistencia, con la participación, por favor. Es en el enlace que les acabo de dejar en el chat. Sí, en este enlace, por favor, ingresar, diligenciar la información. Allí nos quedarán guardados sus correos electrónicos para poder continuar enviándoles la información. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún aporte frente al tema en la cinemática del trauma? Es un tema muy, muy amplio. Cuando hablamos de cinemática del trauma, estamos hablando de un tema muy amplio que pues en realidad abarcarlo en una hora, abarcarlo en 40 minutos, no es tiempo suficiente. Entonces, nada, esto es simplemente un pequeño resumen desde el campo de la experiencia de nuestro compañero Héctor.
Si alguien tiene algún otro apoyo, si alguien tiene algún otro aporte para hacernos en este sentido, nada, muchísimas gracias, bienvenido. A Norman, buenas noches, muchas gracias, está por ahí, un fuerte abrazo, Norman. Hola, Muchas querido gracias por Einstein, buenas acompañarnos. noches, qué gusto verte. La verdad, estos espacios que has abierto para participar y para retomar temas que siempre estaban en vigencia, pues siempre nos permiten la oportunidad de refrescar y recordar algunos conceptos. Para preguntarte a ti, para comentarte, pues ahí para interés de todos, lo que acaba de tocar el instructor Héctor, y además muchas gracias, la claridad de conceptos, qué buenos compañeros los que nos permites también tener Einstein en este mundo de la prevención y de la atención. Pues para ti, para Héctor, una pregunta directa, o más que una pregunta, como un comentario. Ahora que hablas sobre el manejo de paciente en suspensión por trabajo en alturas, bien sea en actividades laborales o deportivas, hablamos pues del manejo al momento de llegar al piso, ¿cierto? Esto aplicaría también para pacientes que puedan sufrir aplastamientos en miembros superiores o inferiores o en cualquier segmento corporal. Lo anterior con el fin de controlar posibles retornos venosos de manera abrupta y que podamos tener Total. como formación de trombo, ¿cierto? Total. De hecho, sí, Einstein me permite la intervención. Claro, dale. Ahí hablan de cuando se hablaba de las restricciones de los pantalones neumáticos anti-shock. Si recuerdan que estuvo manejando por muchos años y eran el cacao y eran pues lo último en guarachas. Y eso lo que estaba generando era cuando se retiraban esos pantalones aquí en Bogotá hace unos años. Nosotros en el grupo de rescate automovilístico supimos de casos que tenían puestos los pantalones neumáticos anti-shock y los médicos de urgencias no sabían cómo funcionaban y le echaban tijera. Le botaban tijera y obviamente, pues, aparte de que se tiraba el equipo, aparte de que pues dañaba el equipo, pues el retorno del que estábamos hablando ahorita, ese retorno de esa gran presión que se generaba con esos PNA, ocasionaba el mismo efecto del que estábamos hablando ahorita. Cuando hablamos en grupos break, por ejemplo, y empezamos a levantar esas cargas de las personas que han quedado atrapadas, ¿sí? Es la importancia del entrenamiento de los grupos break cuando empezamos a manejar esos colchones neumáticos, no empezarlos a inflar a la loca, pues, para liberar las cargas, sino irlo haciendo de manera lenta, idealmente que el paciente esté monitoreado, por lo menos a nivel de pulso y a nivel de tensión arterial, para empezar a nivelar esas subidas de esas liberaciones de peso tan bruscas, lo que tú comentas, eso se puede generar a ese nivel. Claro que sí, también para complementar allí, tener presente que se nos pueden presentar tres situaciones diferentes. Una cosa es la lesión por aplastamiento, otra es el síndrome compartimental y el otro es el síndrome de aplastamiento. Son tres etiologías diferentes y también es un tema interesante. Vamos a hacer una cosa, vamos a proyectar. Recuerden que la próxima semana tenemos la capacitación Primeros Auxilios en Ambientes Naturales, dirigida por nuestro compañero Fred González, tecnólogo en atención protocolaria de la ciudad de Bogotá también, docente de la universidad en el componente o en la carrera también. Y vamos a proyectar para dentro de 15 días para que hagamos una charla sobre lo que es el síndrome compartimental, porque allí en este síndrome compartimental abarca muchísimos componentes, desde la parte de traumas por suspensión, ¿no es cierto? Aplica esa parte también, aplica en el componente de accidentes automovilísticos, accidentes en casa, accidentes en la calle, accidentes en el trabajo. Entonces, cuando hablamos de ese síndrome compartimental, vamos a tener presente eso. Entonces, para dentro de 15 días tratemos de proyectar esta capacitación. Hablemos sobre lo que es lesión por aplastamiento, síndrome compartimental y síndrome por aplastamiento, para que lo hagamos en 2 semanas. Y damos tiempo pues para que todos podamos ir revisando, construyendo tema y podamos tener una excelente participación también en la clase en 2 semanas. Y eso pues entonces ahí veremos muchos aspectos, Norman, también. Sí, todos tenemos grandes conocimientos
en estos campos y Norman, como un excelente rescatista también de años en la defensa civil, pues tiene amplio conocimiento también en este campo. Bien. A todos, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algo más para compartir? Nos vemos por ahí algunos compañeros que incluso, mire, están sacrificando, no me cansaré de decirlo, están sacrificando su descanso, están estresados, dirigiéndose hacia sus casas y se notan que van ahí en el transporte, pero están ahí pendientes por lo mismo, porque quieren aprovechar conocimientos, quieren compartir, quieren seguir nutriendo todos esos conocimientos, que al finalizar el objetivo de esto es la población, ¿no es cierto? Las personas afectadas. Y repasar, es cierto, en este tema no nos la sabemos todas, esto es un constructo, entre todos lo vamos haciendo, entre la experiencia, la academia, el libro, vamos construyendo todos estos aspectos y tenemos gran cantidad de personas muy profesionales que asisten acá a estas capacitaciones, en verdad. Estoy muy contento, muy orgulloso de esta actividad y del impacto que ha tenido. Hoy hemos tenido la participación hasta de 81 personas con representación pues en múltiples países y lógicamente pues acá en nuestro país, en Colombia. Bien, entonces si alguien, también a usted, Juan Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos allá en México, muchísimas gracias, un fuerte saludo para todos ustedes. Qué rico que nos puedas apoyar también, Juan Antonio, en una de las capacitaciones, un tema que sea muy interesante también para ustedes allá y que desde México nos cuenten sus experiencias y sus conocimientos desde el componente académico y desde el componente práctico. Juan Antonio, si quieres, ahí ya tienes el correo electrónico, recuérdalo, nos escribes y nos ponemos de acuerdo para que nos puedas orientar también una de los encuentros que tenemos cada semana, en verdad. Muchísimas gracias. Claro que sí, Einstein, los he estado siguiendo, he estado con ustedes, todas las ponencias han sido excelentes y claro que sí, pues me gustaría participar desde México. Me pongo de acuerdo contigo para que escojamos el tema, ¿te parece? Excelente, créame que así es que construimos, ¿no es cierto? Así es que construimos acá todos, absolutamente todos ustedes desde sus conocimientos, sus experiencias, son muy bienvenidos porque así es que nos fortalecemos como equipo, nos fortalecemos como instituciones, nos fortalecemos dentro de nuestro campo profesional. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Claro que sí, y serán muy bien recibidas y muy bienvenidas todos tus conocimientos que nos puedas compartir. Muchísimas gracias, Juan Antonio, nuevamente. No, al contrario, gracias. Me pongo de acuerdo contigo por correo. Excelente, claro que sí. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, felicidades. Doctor. Yo, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias, Héctor, por la ponencia excelente. En ese orden de ideas, cuando hablamos de la parte neumática, o cuando mencionaban los compañeros de la parte neumática, ahí ingresaría también la parte neumática de las extremidades, cuando hablamos de los inmovilizadores de extremidades neumáticos, doctor, que también pueden ser contraproducentes en una fractura cerrada. Sí, es importante tener presente que, uno, hay aspectos en los cuales los pantalones anti-shock ya están contraindicados. Yo recuerdo, al igual que Héctor, y estoy seguro que muchos de los presentes que llevamos un poco de días en esta área, que por ahí en la década de los 90 los pantalones anti-shock, eso era un furor, ¿no es cierto? Por ahí a finales de los 80, comienzos de los 90, a todos soñábamos con tener unos pantalones anti-shock, ¿no es cierto? Incluso para salir a dominguear, aunque fuera, pero ese era el objetivo. Sí, total. Ese era el objetivo, eso era la panacea en ese momento. Sí, total. Sí, y eso no veíamos la oportunidad. Todo paciente que llega, eso cada cosa que nos llega, eso la queremos estrenar, ¿no es cierto? Todo paciente donde llegábamos queríamos, no, pantalones, eso uno se bajara con el pantalón, en ese entonces se bajaba uno con el pantalón anti-shock y se lo zampaba al paciente. Recuerdo que cuando se empezó a comercializar fue la tijera de trauma. Usted que tiene dolor de cabeza, venga, le pongo Sí, total. Y no solo con los equipos de APH, con los equipos de rescate. ¿Recuerdan, o por lo menos experiencias cuando se estaban diseñando? Yo tuve la oportunidad de participar en los
grupos de estudio cuando se estaban fundando la Asociación Colombiana de Atención Prehospitalaria, la CAP, con el doctor, se me escapa ahorita el nombre, y le estaban organizando a nivel nacional los protocolos de atención prehospitalaria, pues para los equipos de respuesta, y estaba de moda en esa época las quijadas de la vida, y eso cualquier carro que sufriera un accidente con un rayoncito, inmediatamente lo partíamos en dos para sacarlo. Cuando terminamos de partir el carro en dos, nos damos cuenta que las puertas estaban desaseguradas. Ay, Sí, eso. Y a pagar por póliza de seguro. Y a pagar, sí, de hecho tengo entendido, si mal no recuerdo en esa época, un grupo de rescate en Cali, si mal no recuerdo, rompieron un vehículo, lograron sacar al paciente, el paciente salió caminando del hospital a un juzgado y demandó al grupo de rescate que le rompió el carro, y tuvieron que vender los equipos de rescate y tuvieron que vender y me acuerdo que por allá rifas y toda la vaina para recoger dinero para ayudar a los compañeros de allá para poderle pagar el carro al man que había estado atrapado. Sí, fue de las primeras anécdotas. Lamentablemente es cierto, y bueno, todo eso hace parte de la experiencia y de la experticia. Entonces, Joan, sí, cuando hablamos de los inmovilizadores neumáticos, es importante tener presente que, uno, los pantalones anti-shock ya tienen contraindicaciones muy serias, ¿no es cierto? Ya hemos avanzado muchísimo en eso, hemos realizado muchísimos estudios, hemos estudiado muchísimas cosas, y ya sabemos que no, que el pantalón neumático anti-shock, pues en ciertos casos llega a ser mucho más contraproducente, ¿no es cierto? Al igual que los inmovilizadores neumáticos, sin contar algunos componentes que agravan la situación o la condición. Recuerdo en cierta oportunidad estaba en el servicio de urgencias, cuando ingresan al servicio de urgencias un personal de ambulancia, unos tecnólogos, estudiantes, pues practicantes de la tecnología, a quienes se les solicitó hacer una inmovilización porque, bueno, presentaron las falencias del paciente que estaban entregando. Entonces se les pide, pues, hacer una inmovilización mientras se hacía la aceptación del paciente, sacan sus inmovilizadores neumáticos y estaban inflando el inmovilizador a boca. Y siendo que el paciente también tenía exsanguinación, entonces estaban contaminados, estaban pegando su boca a esas válvulas para inflar eso. Entonces, muchas veces tenemos el elemento, pero no tenemos el mecanismo para inflar el inmovilizador, y conlleva a un peligro adicional, a un riesgo adicional. Y también el inmovilizador neumático tiene sus contraindicaciones. Es importante tener presente eso porque nos puede llevar ya sea también a un síndrome compartimental. Es muy delicado eso. Sin tener presente, pues, sin dejar a un lado, perdón, el hecho que las heridas por arma de fuego que me generan fenómenos de cavitación, ya me están generando ese daño, y si adicional yo le pongo un sistema neumático a esa persona, pues puedo aumentar la lesión ya existente, ¿sí? Entonces, el utilizar inmovilizadores neumáticos, el utilizar pantalones neumáticos anti-shock puede ser contraproducente en ciertos aspectos, ¿sí? Doctor, en ese orden de ideas, entonces, digamos que no sería lo recomendado a nivel general este tipo de inmovilizadores neumáticos, también pues para extremidades. En realidad cada vez se recomiendan menos, Vámonos a la fisiología y a la fisiopatología, ¿sí? Si a una persona con un trauma cerrado en extremidad superior o inferior, de por sí el trauma osteoarticular ya le va a generar la edematización, y si yo le voy a poner un inmovilizador neumático, entonces voy a generar un daño adicional, ¿no es cierto? Entonces está generándose esa cavitación, se está generando ese compartimento, y yo estoy tratando de aislarlo, estoy tratando de contrarrestarlo, perdón,
con un inmovilizador neumático, eso me puede generar un daño vascular periférico también, puede generar una afectación circulatoria periférica. Entonces, cada vez están siendo más revaluados. Son muy buenos, pero si usted ha descartado por completo un compromiso vascular en la lesión osteoarticular, ¿no es cierto? Lamentablemente, seamos sinceros, muy pocas personas en el campo, en el área extrahospitalaria, se dan a la tarea de verificar si hay o no hay un compromiso vascular. Simplemente llega y se instala el inmovilizador y para de contar. Y si previamente no se ha descartado que existe ese compromiso vascular, entonces puede llevar a otro tipo de daños. Entonces es recomendable ir con mucho cuidado en la utilización de los inmovilizadores neumáticos. Es muy delicado. Además, pues la misma presión que ejerce el inmovilizador al ser inflado sobre la misma lesión ya preexistente. Si tengo un fenómeno de acabalgamiento, si tengo el fenómeno de acabalgamiento con la estructura ósea, le pongo este inmovilizador neumático y al ejercerle presión sobre esa fractura, si no se ha alineado previamente, pues lógicamente esa misma fractura, ese acabalgamiento, me puede generar un daño adicional a nivel muscular o a nivel vascular, ¿no es cierto? Entonces, hay que andar con mucho cuidado con los inmovilizadores neumáticos en realidad. Einstein, quería precisamente hacer un comentario como contando un poco lo que decía Joan Sebastián. Las mismas lesiones, la misma naturaleza de las lesiones nos permiten determinar el manejo, ¿cierto? Pero en el caso donde yo no pueda observar de manera inmediata una quimosis o una hemorragia interna que la pueda detectar con, por decirlo de una manera, a nivel de pelvis, cadera, acartonamiento en abdomen, no tengo perfusión, ¿cierto? Ahí yo no podría hacer ese tipo de manejo, simplemente reducir movimiento y trasladar, porque a veces las mismas lesiones, como tú lo acabas de decir, un acabalgamiento o una fractura cerrada que solamente me permite determinar, el paciente dice, me duele al tacto, ¿qué hacemos con él, cierto? Ahí no podríamos entrar a intervenir con eso. Lo práctico es que sería férula maleable o simplemente reducir movimiento con elementos fijos o semifijos para evitar un poco más de lesión interna. Ese manejo de tema cardiovascular ya intrahospitalario ya exige un poco más de nivel de conocimiento y los mismos recursos que de pronto nosotros no tengamos en ese instante de la atención primaria. Excelente, claro que sí, miremos que las cosas van cambiando. Antes creíamos que los componentes neumáticos eran los mejores. Hoy en día sabemos que el mejor dispositivo para hacer una inmovilización es una camilla de vacío, ¿no es cierto? Hoy en día es el mejor dispositivo que podemos tener porque me hace una restricción sin ser un componente invasivo. Entonces, dentro de los equipos de rescate se recomienda muchísimo eso, entre las unidades de intervención se recomienda muchísimo eso, inclusive dentro de lo posible contar con camillas de vacío. Entonces no me genera un daño directo, no me genera una intervención y la inmovilización, la restricción es excelente. Entonces hoy en día ya vamos cambiando el concepto de neumáticos a sistemas de vacío y el inconveniente, pues no sé en los otros países, pero en Colombia el inconveniente es el precio, ¿sí? Entonces, no todas las instituciones, no todos los cuerpos de rescate tienen facilidad para poder acceder a estas camillas de vacío, pero son los mejores elementos hoy en día para hacer restricciones e inmovilizaciones. Bueno, compañeros, no sé, a los compañeros también por ahí del equipo de rescate de Norte del Cauca, muchísimas gracias también por asistir, a los compañeros de México, de Panamá, de Perú, de Chile, bueno, se me escapa de dónde más nos acompañan. Muchísimas gracias a los compañeros de acá mismo, de Colombia, muchísimas gracias por haber asistido, por haber compartido con nosotros, de Bolivia, excelente también. Muchas gracias. Espérame que por acá tengo un gato que me empieza a hacer daño. Espérame un segundo, por favor. Doctor, por acá tengo una duda. Cuéntenos, Alejo, por favor, cuéntenos. Muchas gracias, doctor. Para Héctor, excelente intervención, muy buena la explicación y la cátedra sobre cinemática. Me surge una duda. Yo como soy coordinador para trabajo seguro de alturas y como también profesional de SST, al momento de que se presente el síndrome del arnés, ¿es conveniente hacer, digamos, los procesos invasivos intravenosos, digamos, para disminuir el riesgo que se nos pueda presentar coagulación? ¿O
o digamos que entra criterio en el área para digamos, Excelente. Pues vamos a tener presente que todo lo que hablemos sobre fluidoterapia o terapia con líquidos en el componente prehospitalario tiene aspectos muy delicados, ¿Por qué? Porque si yo sobrecargo a mi paciente de un fluido, que después cuando le libere la presión, esa sobrecarga va a llegar directamente al músculo cardíaco, entonces va a ir en contra de la situación. Pero también es cierto que yo puedo instalar un sistema de líquidos, digamos, a sostenimiento para que en el momento que se empiece a liberar la presión por ese síndrome ortostático, me ayude a diluir un poco la contaminación sanguínea que se pudo haber presentado, ¿sí? Entonces, puedo instalarle, pero bolos de sostenimiento. Sabemos que errores que se han cometido son los términos de líquidos a chorro, ¿no es cierto? Son términos inadecuados que se llegaron a manejar hasta el año 2010. Del año 2010 en adelante sabemos que ese término no es correcto utilizarlo en el componente de urgencias, porque utilizar el término de líquidos a chorro pues va en contra de la tasa de sobrevivencia del paciente y llega a ser más deleterio en realidad, ¿sí? Pero yo lo puedo poner como una medida profiláctica, una medida para anticiparme a lo que le puede llegar a pasar al paciente. Puedo instalar unas vías endovenosas, puede ser con lactato de Ringer. Recuerden que es preferible el lactato de Ringer sobre la solución salina para la reposición de líquidos en nuestros pacientes. Pero vuelvo, insisto, a sostenimiento, bolos pequeños a sostenimiento, ¿sí? Pero no que sean líquidos o chorros fuertes o cantidades severas que me puedan generar un daño adicional cuando le libere toda la presión al paciente y todo esto vaya directamente al músculo cardíaco. Entonces podríamos utilizar un lactato de Ringer, un bolo de sostenimiento para ese paciente durante el procedimiento, ya después de que está estabilizado sobre la férula espinal o bueno, el mecanismo de transporte para ser llevado. Es necesario, recuerden que mientras sea posible, en la medida de nuestras capacidades, nuestra formación, y que no retrase el traslado del paciente, si es posible instalar al menos una o dos vías intravenosas al paciente como sostenimiento, es bueno. Ahora, tengamos en cuenta, perdón, Einstein, tengamos en cuenta el alcance, ¿sí? El alcance nuestro, al alcance legal, personal de salud. Acordémonos que nosotros como profesionales en seguridad y salud en el trabajo no somos personal de salud y eso nos limita al manejo de las brigadas de emergencias. Y como brigadistas, o sea, todos los procedimientos invasivos quedan fuera de nuestro alcance. Sí, es importante tener eso en cuenta. Miren que si llega una ambulancia básica y hace lo que decía Einstein, y hace una canalización, pone unos líquidos de soporte, ellos están respaldados por el médico encargado de esa empresa de ambulancias, ¿de acuerdo? Ellos tienen ese respaldo, pero nosotros dentro de la obra, como SSTs, como brigadistas, nosotros no podemos tener dentro de nuestros botiquines yelcos, catéteres, jeringas, y los líquidos quedan únicamente sujetos a la parte de la hidratación por vía oral o para el lavado de heridas. Por lo menos, no sé cómo será en otras regiones, pero aquí en Bogotá, si uno como SST, es más, yo soy auxiliar de enfermería y que dentro de la obra, que un paciente tuvo el accidente y que le voy a poner líquidos, me puedo pegar aquí en Bogotá, me puedo pegar una embalada monumental. Así yo sea auxiliar de enfermería, así técnicamente tenga el conocimiento y pueda soportar pueda soportar el procedimiento con el conocimiento, que yo dé el aval y diga, mire, es que lo estoy haciendo por esto y esto, y así yo tenga la razón, yo puedo verme involucrado en temas legales por hacer procedimientos invasivos. Acordemos que los procedimientos invasivos, por lo menos aquí en Bogotá, están limitados a equipos de rescate dentro de ambulancias o equipos de rescate. Acordemos que hoy en día los equipos de rescate van acompañados de equipo médico. ¿Sí? Que son los que sí vamos a hacer el rescate en estructuras colapsadas y vamos a sacar ese paciente que está siendo aplastado por el concreto, pero el médico se encarga del paciente.
¿sí? Y Total. mientras los técnicos se encargan de la liberación de las cargas y todo lo que hay que hacer en temas de rescate, pero siempre hay que tener en cuenta el alcance, nuestro alcance legal para hacer esos procedimientos. Excelente. Tengamos presente los componentes legales o implícitos que pueden estar frente a una acción legal: la impericia, la imprudencia y la negligencia, ¿no es cierto? Impericia es hacer algo para lo cual yo no tengo la formación, la idoneidad o el título. La imprudencia es saber hacer las cosas, pero hacerlas de forma inadecuada. Y la negligencia es saber hacer las cosas, pero no hacerlas. Entonces son los tres componentes, no vayamos a caer en ninguno de ellos. Y dentro del componente médico para Colombia y la parte pues asistencial y el componente prehospitalario y médico para Colombia, es muy claro el campo del primer respondiente o del soporte vital básico, ¿no es cierto? Algunos llegarán hasta el primer respondiente, otros podrán pasar al soporte vital básico y otros ya podrán pasar al soporte vital intermedio o avanzado, de acuerdo pues a su nivel de formación. Y es muy importante recalcar lo que Héctor compartía ahora: los equipos de intervención en rescate no es correcto que se formen por una sola línea. Recuerden que la metodología para la integración de grupos de rescate deben tener todos los componentes: el bombero, el médico, bueno, cada uno de los componentes que vamos a necesitar en las operaciones de rescate. Porque pudimos haber rescatado muy bien el paciente, pero va a necesitar un soporte avanzado. Ese paciente va a necesitar, incluso si es necesario, farmacología, si es necesario soporte por vía intravenosa. Y pues, ¿quiénes son los que nos van a apoyar en eso? Los integrantes del equipo médico dentro del equipo de rescate. Entonces, como dicen vulgarmente en Colombia, cada loro en su estaca, ¿no es cierto? Y no ir a cometer errores de ese tipo. ¿Listo? Bueno, jóvenes, damas, caballeros, a todos y a todas ustedes, nuevamente, muchísimas gracias. Que Dios nos guarde a todos. Los esperamos la próxima semana, el miércoles, a la misma hora. Recuerden que a los correos que ustedes hayan creado, no en este chat, por favor, no en este chat, a los correos que ustedes hayan enviado al enlace que les estoy compartiendo, allí a esos correos se les envía la invitación de la próxima semana, ¿sí? No a este chat, sino al enlace que se les envía acá, por favor. La próxima semana será primeros auxilios en medios naturales. Es más enfocado para las personas que tienen que ver con la parte de media y alta montaña, ¿sí? Entonces tendremos una charla de ese tipo. Bien. Carolina, si estas charlas tienen certificaciones, pues podríamos mirar, pero en realidad no ha sido como el objetivo, es más de retroalimentarnos, es más de formalizar nuestros conocimientos, de enriquecer nuestros conocimientos, y ya a medida que avancemos y estructuramos un nivel de formación certificado, pues entonces ahí ya lo miramos, podemos hacerlo. Pues como les comentaba al comienzo, esto hace parte desde el proceso de formación de nuestro equipo de rescate de la ciudad de Pereira, pero quisimos pues ampliarlo a todas las personas que quisieran participar y compartir también con nosotros, porque pues uno, no podemos ser egoístas con el conocimiento, y dos, no nos las sabemos todas, entonces queremos aprender también de todos ustedes. Entonces ese es el objetivo inicial, pero no descartamos la idea de generar un proceso ya de formación certificada. Eso también lo tenemos pues proyectado. Por ahora, pues a todos nuevamente, muchísimas gracias. A nuestro instructor Héctor, Dios le ha de pagar, en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Espero que me dé la certificación, porque hoy tenía reunión con Diego Rivera para el tema de la ortografía. Gracias por el espacio. Bueno, esperemos a ver con qué cara le saca. Ah, mira, apareció Gabrielito. Dios nos bendiga a todos. Cuídense mucho. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Un abrazo, muchas gracias de verdad. Y aquí estaré también como alumno dentro de 8 días, aprendiendo, porque todos los días se aprende un poquito más. Hola, compañeros. No, muchas gracias, profe, por tenernos en cuenta. Pues no he tenido la dicha de tener las prácticas, porque pues hace poquito terminé el tecnólogo
y pues todavía no me he graduado, porque nos graduamos apenas el otro año. Todo esto que pasó pues nos aplazó muchas cosas, Claro que pero sí. con muchas ganas y con lo que estoy aprendiendo en estas capacitaciones, lo quiero poner en práctica y espero que Dios quiera el otro año podamos, profe, hacer un cursito pero presencial, que podamos ver todo esto, pero en Claro que sí. realidad. Claro que sí, Lili. Así lo vamos a trabajar entonces. Así lo vamos a hacer. Listo, A usted, profe, Liliana, muchas muchísimas gracias por ser fiel ahí en nuestras charlas. Muchísimas gracias. No, profe, es muy interesante y más porque, pues, si Dios quiere, para el próximo año tengo como que la idea, yo te había contado en clase que quería hacer la especialización en auditorías y pues ya me resolvieron que sí lo puedo hacer como tecnólogo. Excelente. Entonces, es mi idea realizar esa especialización para complementar más el tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Excelente, Liliana. Muchísimas felicitaciones. Y todo, absolutamente todo lo que sea estudio es bienvenido, todo. Así sea aprender a hacer pan, así sea aprender a hacer arepas, pero todo lo que sea estudio es de gran utilidad. En algún momento de nuestras vidas nos será de gran utilidad. Listo, bueno, Doc, buenas pues, noches. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo va todo, Doc? Excelente, ¿cómo van las cosas? Excelente, Doc, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por estar ahí, Carlos, también. Muchísimas gracias. Y Violet, ¿está al lado? Bueno, se desconectó Carlos ahí. Nuevamente, muchísimas gracias. Gabriel, un fuerte abrazo. A todos los Igual, compañeros Gaby, que están estamos ahí. charlando, estamos Un fuerte charlando. abrazo. Norman, un Muchísimas placer. gracias. A los compañeros de Sopó, Gracias, un abrazo Héctor, gigantesco. Gusto escucharte. Ahora sí, Doc. Ahí Doc, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Excelente, Carlos. ¿Cómo van las cosas? Sí, excelente, Doc. Bien. Feliz noche a todos. Que estén muy bien. Norman, Hasta luego, que se estén bien. cuida, Héctor, Descansen. se cuidan, por favor.